Hoy la mayoría acepta que la democracia es infalible, la mejor forma de gobierno jamás concebida por el ser humano. El pueblo, con su voto, elige libremente a unos representantes que deberán someterse a la voluntad popular. Pero ¿es realmente así? En su nuevo libro Contra la mayoría, Jano García sostiene que, en democracia, el poder y la soberanía no los tiene el pueblo. Los mismos engranajes democráticos modernos impiden que el pueblo se gobierne a sí mismo y conducen inevitablemente a la peor de las dictaduras, un totalitarismo degenerado, pero alegremente consentido y apoyado por la masa. El hombre masa, término originalmente introducido por Ortega y Gasset, se refiere al individuo sin individualidad, una persona homogénea e indiferenciada que piensa lo que la mayoría piensa, acepta lo que la mayoría acepta y tolera lo que la mayoría tolera. Carece de unos principios sólidos y de cualquier ápice de sentido crítico, pero se siente muy seguro de sí mismo y chapotea orgulloso en ese fango al que sus titiriteros lo arrojaron sin que él tenga la más mínima sospecha. Sabiendo que la capacidad intelectual de la masa es limitada, no se debe olvidar que ésta abraza las ideas mayoritarias, esto es, las que más repiten sus semejantes. Aunque el hombre masa cree en lo que otros le han dicho que debe creer, lo hace ciegamente. Abraza su programación mental con un ímpetu fanático y no puede contener su ansia por esparcir opiniones acerca de todo. Le encanta opinar. Convencido de que ocupa una posición de experto, porque la semana pasada leyó un par de titulares acerca de este tema y de aquel otro, exige con vehemencia ser escuchado. A duras penas sabe cómo mantener su propia casa en orden o cómo mejorar los aspectos más básicos de su existencia, pero curiosamente sabe cómo mejorar la vida de 8.000 millones de personas, cómo salvar al planeta, cómo acabar con la pobreza, cómo educar a los niños y cómo se gobierna un país. ¿Cómo puede una muchedumbre que no sabe ni lo que es bueno para ella actuar de salvavidas de sí misma y del resto? Solamente podrá hacerlo en función de los mensajes y estímulos a los que se vea sometida. Y aquí es donde los políticos y su adorada democracia entran en juego. La masa se entrega con fervor a aquellos que más se les parecen. Quieren ser gobernados por personas exactamente iguales a ellos. De ahí que el mandatario en el poder sea siempre un reflejo fiel de la masa que lo vota, a la que sabe trasladar hábilmente los estímulos que ésta venera. El político, consciente de que su misión es obtener el voto de la masa a toda costa, ya no debe ser una persona intelectualmente preparada, íntegra y volcada al servicio de su pueblo. Le basta con ser alguien popular, simpático y campechano a los ojos del hombre masa. Cuanto más parecido a ellos, cuanto más vulgar y demagogo, y cuantos más zascas virales sepa asestar a sus rivales ideológicos en esa nueva cantina de barrio llamada Congreso de los Diputados, más posibilidades de ganar un voto. Al votante medio hoy le importa poco que el mandatario sea justo, esté instruido o que persiga un bien común. De ahí que los políticos sean en su mayoría una banda de mediocres, chupópteros, farsantes, holgazanes y demagogos. Son el subproducto de una masa idiotizada y degradada que ensalza esas desviaciones y de unos mecanismos democráticos que, al tratar al electorado como a un mercado, facilitan este lodazal y lo promueven activamente. Lo que tenemos en la democracia moderna, por lo tanto, es un círculo vicioso de muy difícil salida. La masa busca gobernantes iguales a ellos, políticos mezquinos e idiotizados. Y la clase política, siempre a la caza del voto, se ha vuelto experta en mimetizar los designios de su electorado. Constantemente usan sus medios de masas para hablarle a sus forofos en su mismo lenguaje. Y muy importante, saben muy bien cómo legislar para ellos. Las leyes que promueven están cuidadosamente diseñadas para saciar los más bajos instintos de la masa, que se deleita convencida de que gracias a esas leyes son más libres y más dignos.
Al pueblo se le ha hecho creer que si existe el mal es porque todavía nadie ha legislado para prohibirlo. Los políticos saben muy bien que la mayoría hoy no entiende algo tan básico como el concepto de derecho natural, es decir, todos esos derechos innatos que le pertenecen al ser humano por el mero hecho de nacer y que son independientes de condiciones como la etnia, la nacionalidad o la religión. Y nuestros amados líderes, por supuesto, saben aprovechar esta confusión para promover activamente que los derechos naturales no existen. Todos nuestros derechos, sin excepción, son siempre el resultado de una ley que ellos aprobaron. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? El problema de los positivistas democráticos es que están convencidos de que se puede alterar la naturaleza humana. Partiendo de sus premisas, uno podría argüir cosas tan ridículas como que es posible acabar con la tristeza, la sordera o la miopía porque la ley todopoderosa las prohíbe. Existe un orden moral dado por la naturaleza del hombre que debe ser respetado, pues precede a todo tipo de legislación. Y ese orden natural y espontáneo no puede verse afectado por la opinión mayoritaria, que es cambiante, que es circunstancial. Antaño los gobernantes eran muy cautelosos a la hora de legislar, pues si sus leyes no generaban un bien común, se ponían en grave peligro. No son pocos los ejemplos en los que el pueblo llevó su indignación hasta las últimas consecuencias. Pero tales cosas ya no suceden en democracia. Hoy los gobernantes no necesitan tener la referencia del bien común, pues la masa ya no cuenta con una conciencia objetiva del bien y el mal en términos morales, sino que para ellos el bien y el mal son siempre relativos a su bienestar personal. Si algo mantiene mi bienestar, es bueno. Si algo me lo arrebata, es muy malo, dice la masa. Esta degeneración moral es peccata minuta para el gobernante, a quien le resultará muy sencillo manipular la opinión moral del populacho usando sus aparatos de propaganda estatal en nombre de la democracia y la libertad. En los sistemas democráticos podemos definir a los partidos políticos como empresas y a los votantes como clientes. No es casual que en todas las campañas electorales los gobernantes aumenten las ayudas públicas y los recursos económicos destinados a englobar al mayor número de personas para ganarse su voto. Los gobernantes democráticos prometen derramar la riqueza para todos por ley y los gobernados les exigen que cumplan su incumplible promesa. ¿De dónde sale toda esa riqueza que los demagogos prometen a su masa? Del expolio. Los políticos, naturalmente, prometerán siempre a su mercado electoral que tales impuestos los van a pagar otros. Los ricos, esos que han obtenido sus privilegios oprimiendo a la gente de bien. Al final, como siempre, son las clases media y baja quienes se ven sometidas al expolio fiscal. Pero siempre por una buena causa, eso sí. Son impuestos cada vez más asfixiantes, pero tienen colores muy bonitos. El color verde de lo ecosostenible, el color morado de lo feminista, el arco iris, que tiene muchos colorines juntos y a los niños les encanta. La mayoría que quita y pone presidentes cada vez más exprimida, pero todo sea por la tolerancia, la inclusión y la diversidad. ¿Cómo es posible que, en nombre de la democracia, hayamos caído en esta tiranía de la mayoría que nos lleva a un futuro cada vez más tenebroso? Porque nos hallamos en medio de una crisis moral. Lo que dirige al poder es la moral de los pueblos. A lo largo de la historia, jamás un gobernante, fuera este democrático o no, actuó contra la moral de su pueblo. Se nos bombardea continuamente con crisis económicas, crisis institucionales, crisis sociales, crisis políticas, crisis energéticas, crisis de recursos, crisis demográficas, crisis ecológicas, crisis y más crisis. Pero ninguno se centra en la mayor crisis de todas, la que ocupa lo alto de la pirámide, la crisis moral. Una población que se olvida de la moral objetiva escrita en el corazón del hombre, y se deja infectar por el virus del relativismo moral,
inevitablemente acaba desviándose del bien y abrazando el mal. Y los gobernantes, que anhelan por encima de todo agradar a la masa para ganarse su voto, harán ese mismo mal que su electorado profesa y exige, llegando incluso a convertir los antiguos delitos en los nuevos derechos. El poder dice: denuncie a su vecino judío, esclavice al negro inocente, aniquile al débil mental, persiga al rico, segregue al no vacunado, y la masa responde. Quien no piense y actúe como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado por la mortífera unión masa-poder. La cultura de la cancelación, la autocensura y la presión social son el fiel aliado del poder para modificar la moral del pueblo. De ese modo, cualquiera que se atreva a cuestionar la moral dominante sufre la ira enfurecida de la masa que rebuzna y chapotea en su propio llanto al sentirse enormemente atacada y ofendida. Un pueblo que posea una moral débil y fácilmente manipulable será un pueblo desgraciado que hará las delicias del poder. Si el pueblo sostiene mayoritariamente una moral sana, positiva, y se opone a legitimar lo aberrante, los gobernantes cambiarán el rumbo y se adaptarán a eso que el pueblo exige, pues no debemos olvidar que el objetivo último de todo aspirante al poder político es el voto. Si para ello debe cambiar de idea una y otra vez, lo hará sin contemplaciones. La moral es la pieza clave que completa el puzzle y sin la que ningún gobernante puede configurar sus políticas. Urge, por lo tanto, centrarnos más en la importancia de la moral que abraza al pueblo y no tanto en los gobernantes, la clase política o el funcionamiento de las instituciones públicas, pues todas ellas son hijas de la moral y actuarán siempre limitadas por lo que el pueblo considere aceptable o inaceptable. La moral del pueblo debe ser lo suficientemente robusta para poder resistir los envites de los modificadores de la moralidad. Un pueblo infectado por la inmoralidad escogerá a gobernantes que, escudados por el resultado electoral democrático, podrán convertir en ley todas las desviaciones imaginables e imponer a los demás su barbarie. Si una democracia toma el camino de la inestabilidad, la servidumbre, la mediocridad y la decadencia moral, la responsabilidad no será de los gobernantes, ni de los medios de comunicación, ni de las instituciones públicas, ni de las grandes empresas. Será responsabilidad del pueblo que ha aceptado políticas liberticidas refrendadas en las urnas. Pero ¿es que no vamos a decir nada positivo de la democracia? Desde luego que sí. La democracia tiene la virtud de mostrar la moral reinante tal y como es. Nadie puede culpar al dictadorzuelo de turno. Nadie puede escudarse en que el gobernante no democrático optó por unas leyes injustas que la mayoría no aceptaba. Nadie puede justificar el mal a través de la maldad de un humano que llegó al poder sin que nadie lo escogiera. Si algo bueno tiene la democracia, es que muestra la degradación moral de los pueblos tal y como es.